Muy bien, continuamos aquí y ahora estamos con, en este caso, Óscar Vidarte, internacionalista, Miguel Ángel Rodríguez Mackey y Óscar Schiappa. Los tres internacionalistas, y lo que queremos justamente es conocer su opinión respecto al pedido de asilo por parte de Alan García y cómo queda el Perú en cuanto a imagen justamente luego de este pedido. Óscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos impresiones iniciales. El primero es que yo creo que el presidente García está haciendo uso abusivo de una figura que en el derecho internacional suele ser muy flexible, ya que justamente busca proteger a personas en situaciones muy especiales. Y eso pues lo estamos viendo en este caso. Y en segundo lugar, también estamos viendo cómo cierta parte de la política peruana pues está tratando de crear un caso. Yo creo que es difícil comprobar que García sea un perseguido político, pero por lo que estamos viendo, el caso que se está creando es básicamente tratar de decir que acá en el Perú no se garantiza un debido proceso. Y eso ya puede ser o servir como causal para que el gobierno uruguayo pues ceda el asilo, como ha sucedido en otros casos, porque el Perú ha cedido, ha dado asilo, justamente aduciendo en otros casos la ausencia o la posible ausencia de un debido proceso. Y lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en algunos líderes periodísticos, lo vemos en algún sector de la política, claro que también se ve beneficiada, y no dudo que el sector del fujimorismo también vean con agrado este tipo de discurso. Así que me parece que inicialmente esos dos procesos se están dando de cara a lo que se busca finalmente, que el asilo sea concedido. Correcto. El asilo efectivamente podría ser concedido teniendo en cuenta estos puntos que señala Óscar Vidarte por las opiniones, por la opinión de periodistas, la opinión de diferentes políticos, la intervención incluso de diferentes políticos, como hemos visto el Frente Amplio está viajando, nadie los ha invitado, el Congreso no aprobó que vayan, pero bueno, ellos están tomando la decisión de ir para allá a buscar justamente a políticos de allá para informarles que aquí no existe persecución política. Melissa, la única forma como Uruguay se va a formar un criterio para definir la existencia o no de la concesión del asilo está en el artículo 9 del tratado del acuerdo, el convenio de 1954, que dice que el Estado territorial Perú debe de informar lo más posible, ya lo hizo ayer, ya lo ha hecho, se forma un criterio con lo que le diga su misión diplomática aquí en Lima, como tú muy bien dices, lo que digan los expertos, lo que digan los medios. Ese paquete completo de información que va a encontrar Uruguay es eminentemente subjetivo y es un criterio que debe respetarse porque es un escudo protector. Es decir, lo que diga Uruguay se debe tomar como una suerte de cosa juzgada. No hay nada que pueda ir contra ello. Lo que pasa es que... Pero esta misión de congresistas, estos tres congresistas... Es irrelevante. Y te voy a explicar por qué. No están, digamos, abonando la tesis de García que efectivamente hay una persecución política si son políticos los que van ahí a meter, digamos, su cuchara. Es irrelevante porque la naturaleza del asilo es una concesión del Poder Ejecutivo. Y entonces los vasos comunicantes, las acciones externas pueden más bien distorsionar, desnaturalizar, no van a impactar en lo que corresponde la dación del asilo, que yo sí creo que le darán a García Pérez, y hay algunos elementos de juicio. No obstante, que sigo pensando que la naturaleza del asilo, que es consumar el acto persecutorio, no existe, porque Alan García tiene un impedimento de salida, pero no hay una orden de detención. No es el caso del cardenal fíjate, no es el caso del cardenal de Hungría en 1956 cuando se mete a la embajada de los Estados Unidos en Budapest. No es el caso de Mico, el sargento en Guinea Ecuatorial, que se mete en Malabo en la embajada de España, perseguido también. No es el caso de Ariel Latorre en 1949 cuando ingresa el 3 de enero en la embajada de Colombia, donde sí había el peligro inminente, primero, impectore de su propia vida, y segundo, porque el acto persecutorio era relevante en la medida en que era el Estado el que estaba persiguiendo. Aquí no hay esos elementos, pero ¿qué importa lo que diga cualquiera de los que estamos aquí? Lo relevante es el criterio que se vaya a formar Uruguay, y yo creo que el criterio está en función, mira, ya adelantó el canciller, el propio canciller ha dicho, Uruguay tiene una tradición de asilo. Eso es un criterio subjetivo y sugestivo de lo que podría pasar. El presidente, y con esto acabo,
Tabaré Vázquez está en el último año y medio de su mandato. Los presidentes de salida suelen tener ciertos niveles de concesión porque ya no tienen el apremio y la presión como cuando iniciaras un mandato para vivir a cuestas con lo que significa tener a un asilado y la impronta de vivir internamente una coyuntura política de presiones por la oposición. Óscar Schiappa, ¿corresponde en este caso el asilo diplomático para Alan García? ¿Él está en posición realmente de pedirlo? ¿Tiene razón en solicitarlo por persecución política? Le voy a decir, Melissa, mi conclusión. He apostado a varios amigos almuerzos de que el gobierno de Uruguay no le va a conceder el asilo al presidente, al expresidente Alan García. ¿Por qué razón cree usted que no? Porque no se lo concedería? la determinación sobre asilo es una combinación de elementos jurídicos y políticos. Es cierto que el Estado de Uruguay tiene discrecionalidad soberana para hacer esa determinación, pero la tiene que hacer en el marco de las obligaciones internacionales que tiene Uruguay. No se cumplen los supuestos de la propia Convención sobre Asilo y de otros instrumentos internacionales que son relevantes. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene una prescripción específica en ese sentido que establece que para delitos comunes no procede el asilo. Los antecedentes legislativos de la propia Convención sobre Asilo Diplomático ratifican ese enfoque. El asilo no puede significar la sustracción de una persona de un proceso judicial regular con las garantías del debido proceso. Es cierto que el sistema judicial en el Perú es imperfecto, pero no se puede argumentar en el caso específico de Alan García que no haya contado con la garantía del debido proceso. Es más, su defensa legal, tanto como él públicamente señalaron que se allanaban al proceso y su defensa legal ni siquiera ha apelado el auto de impedimento de salida del país, no obstante contar con ese recurso. Correcto. ¿Qué pasa entonces si le dan asilo político a Alan García? ¿El gobierno peruano tendría que darle el salvoconducto? ¿Haría bien en dárselo o en no dárselo? Esa respuesta para Óscar Vidarte o esta consulta para Óscar Vidarte para ser absuelta luego de la pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Cuando ingresé a la universidad me prometí... Fumería Avon. Muy bien, estamos de vuelta y le preguntábamos a Óscar Vidarte, en este caso, si correspondería o no correspondería al gobierno peruano, porque hay varias posiciones en ese sentido, dos posiciones. Sí podría dárselo o bueno, sí debería dárselo, no debería dárselo, hablando del salvoconducto, en caso de que le den el asilo, ¿no? Hay que dejar bien claro que una cosa es estar a favor o en contra del asilo. Yo creo que el asilo no procede, aunque creo que Uruguay se lo va a dar por diferentes razones, pero una vez dado este asilo, en el supuesto que se dé, el Estado peruano estaría obligado a darle el salvoconducto. Acá hay un debate interesante. Hoy día mi buen amigo Carlos Celada ha dicho que no se puede admitir la arbitrariedad en el derecho y el Perú podría no darle el salvoconducto. Si uno lee la Convención del 54, en primer lugar, es evidente que, uno, el asilo es un derecho de Uruguay. Dos, si el asilo procede, si es que se concede el asilo, el Estado territorial del Perú está obligado a brindar un salvoconducto si así lo dice el gobierno uruguayo. Pero si le da el salvoconducto, ¿no estaría efectivamente asumiendo entonces Martín Vizcarra que, bueno, sí, aquí hay persecución política? No, para nada, es parte de una obligación internacional y es que hay que entender algo, y eso alguna vez nos olvidamos. Lo que decía al comienzo de la entrevista, esta normativa está dada para no ser cuestionada, sobre todo en situaciones en donde realmente la vida de algunos seres humanos está en riesgo, donde su libertad está en riesgo. Entonces, bueno, aparentemente sí está en riesgo la libertad de No, pero la libertad, la libertad en términos legales, estamos hablando de que esté en riesgo tu libertad, debido a razones políticas, Correcto. En este caso no estamos hablando de eso, que estamos hablando de actos de delitos comunes, eso es otra cosa totalmente distinta. Lo que vengo diciendo es que justamente ese sistema se construye para que gobiernos que incluso sean autoritarios y represivos no tengan la posibilidad de decir, no va a cumplir. Si el Estado peruano incumple, se crea un precedente, que me parece en términos de derechos humanos negativo. ¿Y por qué? Porque normalmente no hay Estado que yo conozca, o Estado territorial que se vea afectado, que diga, estoy de acuerdo con el asilo. Todos están en contra del asilo y todos tienen razones para cuestionar el asilo. Entonces, en este caso, si el Perú no le da el salvoconducto y ese tema termina en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, proceso que puede demorar varios años, puedes crear un precedente para que en otros casos, donde sí sea necesario el asilo,
pues los estados digan, yo tampoco lo doy, vamos a la Haya. Con lo cual se afecta el derecho de ¿qué? De una persona que termina encerrada en una embajada por varios años y que ellos sí merecerían la protección. Entonces yo tengo la impresión de que hay una normativa que es clara al respecto. Es verdad, estamos frente a un abuso del derecho, frente a un asilo que, siendo legal, sería claramente ilegítimo. Sin embargo, hay que cumplir porque sientas un precedente negativo en otros casos. Muy bien. A ver, déjame precisar algunas cosas. Ajá. Primero, la naturaleza del asilo está contemplada en un tratado. Y un tratado, por su propia estructura, por su propia naturaleza, es vinculante obligatoria. Los que firman llegan al acuerdo y a la regla de oro de que tienen que acatar lo que dice. ¿Qué dice el artículo 9? El Estado asilante exigirá. Mira, por eso es obligatorio. Y cuando dice exigirá, es que no es que le dice al Estado peruano, por favor, denos el salvoconducto. Y segundo lugar, el objeto del asilo no es pues para que permanezca en la misión diplomática. Ipso iure, inmediatamente es para que tenga el salvoconducto y deje el territorio, acabándose el asilo diplomático y comenzando el asilo territorial cuando pise, llegue al territorio de Uruguay, donde el tracto para poder salir del país está a cargo del Estado asilante y la ruta para llegar está a cargo del Estado receptor o territorial. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que entender que si se va a un litigio internacional no es porque se le otorgue o no el asilo, porque el asilo está predeterminado como un acto potestativo del Estado asilante. La propia Convención dice la primera parte que no se dará asilo por tales y tales razones de carácter delictiva, ¿no es cierto? Pero luego dice, a pie dice, pero lo determinará y se respetará lo que diga el Estado. Por tanto, solo se va a un litigio internacional cuando se entrega o no salvoconducto, no porque se dé asilo o no, porque el asilo es impenetrable, es una suerte de Capitán América que tiene Uruguay, es un escudo protector pétreo y la institución tiene, en ese sentido, una enorme raigambre en América Latina. ¿Cómo queda el Perú con esta decisión y esta misión? Estos tres congresistas, en lo último que viene a ver que ha sucedido, estos tres congresistas del Frente Amplio que están yendo a Uruguay a dar explicaciones que, bueno, nadie se les ha pedido, pero están yendo y son políticos, finalmente. Y sí, ese es parte del juego democrático, son congresistas que no son parte del partido de gobierno y que justamente su presencia va a contribuir a despejar cualquier duda de que en el Perú existe una democracia que funciona, donde las diversas fuerzas políticas pueden actuar libremente. De ahí a que algunos dirigentes políticos hayan incurrido en actos delictivos y que estos tengan que ser investigados y eventualmente juzgados, esa es una situación completamente distinta. En general hay que movilizar a la ciudadanía y a los diversos actores para que contribuyan a que en Uruguay haya una visión objetiva respecto a lo que ocurre en el Perú. Adicionalmente a lo que el Estado peruano de modo oficial haya transmitido a su par uruguayo. Correcto. En el tema del salvoconducto, además, hay una situación de conflicto, porque de un lado efectivamente está la obligación de la Convención sobre Asilo, pero de otro lado hay un mandato judicial plenamente vigente que prohíbe la salida del señor Alan García del país. De tal manera que se va a generar, en el supuesto que yo personalmente niego de que Uruguay le conceda asilo, se va a generar una situación de conflicto entre la norma del tratado y la decisión judicial que es plenamente vigente y está constitucionalmente arraigada. Correcto. La vicepresidenta ha dicho que la amistad en este caso, digamos, no tendría por qué pesar, pero efectivamente se señala que hay amistad. Oscar, usted sostiene que pues cree que sí le van a dar el asilo, cree que la amistad, en este caso la cercanía, digamos, el conocerse un presidente y un expresidente en este caso, ¿ayudarán a García en la petición de asilo? Hay muchos factores que pueden influir, desde la cercanía, como las diferencias también ideológicas y políticas que pueden existir entre gobiernos. Hay muchos elementos que pueden influir, ya que como se ha dicho, estamos frente a una decisión ampliamente subjetiva. Es un derecho de Uruguay
Una vez dado, pues, es, como dijo bien Miguel Ángel, es cosa juzgada y como tal, pues, ni siquiera tiene la obligación, podría hacerlo, de justificar al ser un derecho. Correcto. Podría dar algún contenido. Ahora, un tema importante rápidamente, y es que, para cerrar simplemente es que es importante. Si Uruguay no le da el asilo, esto no significa que García sale por la puerta de la embajada, ojo, porque las normas internacionales señalan que el país, en este caso Uruguay, tendría que preguntarle a García dónde quiere ir o dónde quisiera ir, porque así ha sido la tradición, además, a lo largo de los años. Y García podría nuevamente solicitar asilo a Colombia, a Acordémonos Chile, cuando España, viajó a no sé, Colombia, terminó en Francia. a México. ¿Se acuerdan? Hace un par de años. Así que no necesariamente... Ahora, en la práctica no tendría por qué hacerlo, porque él no tiene ninguna orden de detención, así que podría salir caminando si quisiera de la embajada. Ese es el principio del non-refoulement, que exige que nunca alguien que pide el acto de asilo puede ser devuelto. Es el principio de no devolución, que es pétreo en el derecho internacional. Pero yo quiero decir algo de lo que acaba de decir Oscar. Es una regla de oro, esto es muy importante, es una regla de oro que los estados tienen en el nivel interno, derecho interno y supranacionalidad. La supranacionalidad supone que el Estado se subordina, pues los tratados se cumplen porque se denomina eso pacta sunt servanda, fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Ha apostado almuerzos, dice. Almuerzos. No yo le digo un ceviche. Pero que esto es muy importante porque porque si no se crea lo que se llama la anarquía del sistema jurídico. Por eso se llama sistema nacional y supranacional. Desde siempre sabemos, nosotros somos un alumno de primer año de Derecho, que el sistema supranacional siempre prima. Vizcarra fue acertado al levantar el teléfono y llamar y hablar durante 8 minutos al presidente. Te voy a explicar por qué. ¿Sí o no? Sí, es diplomacia presidencial, es decir... Pero claro, porque ¿quiénes más no van a hablar que no sean los jefes de Estado? Absolutamente, claro. es parte del ejercicio natural, siendo presidente de la República, un tema de interés nacional que haya tenido ese contacto. Las autoridades uruguayas determinarán libremente. Es cierto que tienen discreción. ¿Qué es lo que dice el tratado? Misión diplomática. Son los diplomáticos los llamados a responder en ese sentido, a hablar en ese sentido y manejar un pedido de asilo político, no el presidente de la República. La política exterior del Perú, de acuerdo a nuestra Constitución, la dirige el presidente de la República, ¿no es cierto? En segundo lugar, Uruguay tiene discreción para otorgar o no el asilo, pero no puede hacerlo infringiendo normas de carácter internacional. La propia Convención sobre Asilo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas y OEA contra la corrupción, la Carta Democrática Interamericana. Todos estos son instrumentos posteriores incluso a la Convención sobre Asilo que fijan límites en la discrecionalidad del Estado de Uruguay. Nos han dejado, y con eso tengo que cerrar, nos han dejado la idea de que si se le niega el asilo a Alan García en Uruguay, él podría salir y tocar otra puerta, otro país, pedir nuevamente asilo a otro país. ¿Con esto cerramos? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, además de eso, un tema para cerrar que creo que es importante mencionar es cuál va a ser el papel del Estado peruano y el gobierno de Vizcarra, del presidente Vizcarra, frente a esto. Porque si es que le dan el asilo y el Perú da el salvoconducto, por ejemplo, pues entramos en una fase donde necesitas mucha voluntad política, acudir a OEA, acudir a Corte Internacional de Justicia de la Haya, acudir a ACNUR, y eso implica una voluntad política muy importante. Y no sé si va a existir esa voluntad, porque acordémonos que el asilado no puede hablar sobre temas internos. Y estoy seguro que en el gobierno a más de uno le puede interesar pues que tener a un rival político pues mudo, lejos del país, creo que puede ser algo bastante positivo. Muy bien. Yo termino con Tenemos esto que terminar, por jurídico. favor. Mira, muy jurídico. Muy si rapidito. para el Estado peruano, Alan García, perdóname, pero tengo que decirlo, si fuera un demonio, y para Uruguay un ángel, la convención dice que se respetará lo que diga el Estado asilante. Se acabó. Uruguay, es claro. puro derecho. Señor Tabaré Vázquez, tiene entonces usted la decisión en sus manos. A ver, en fin, ¿qué decidirá? Ya lo veremos, espero que sea pronto. Nos vamos a una pausa. Muchísimas gracias a los tres por compartir sus ideas con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos con el abogado laboralista Jorge Toyama. Hay muchos temas interesantes. Regresamos.